Juan, buenas tardes desde Ginebra y buenos días para nuestra audiencia en América Latina. Bienvenidos, esta es la tercera edición de Punto Especial. Me acompaña mi colega Juan Gasparini, periodista argentino. Yo soy Diego de León, periodista guatemalteco, y le enviamos un gran saludo a nuestra colega Gabriela Sotomayor, que hoy quizá nos está viendo desde México. Esperemos que ya nos esté viendo desde México. Así que la extrañamos para esta tercera edición, pero la próxima semana estará con nosotros. Juan, bienvenido. Bien, buenos días. También un saludo para Gabriela. Vení pronto porque acá estamos desamparados, sin vos. Pero de todas maneras creo que nos vamos a desenvolver bajo la conducción de Diego en este tema de hoy. Diego. Sí, efectivamente, Juan. El próximo lunes, de lunes a miércoles, tendrá lugar aquí en Ginebra la sexta edición del Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Es el sexto año, si no estoy mal, que este foro tiene lugar en Ginebra. Aproximadamente 2.000 personas asistirán a este encuentro, entre representantes de las empresas, representantes de organizaciones de derechos humanos, representantes de organismos multilaterales e internacionales. Y la idea de este foro es discutir de forma amplia cómo avanzar en la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. ¿Qué es importante decir? No es un instrumento vinculante, porque simplemente son principios rectores. Digamos, el consenso internacional hasta ahí ha llegado. No hay un instrumento que obliga a las empresas a ser responsables sobre las violaciones de derechos humanos, pero es un esfuerzo de Naciones Unidas por continuar una suerte de diálogo entre varios actores clave para cómo lograr que los derechos humanos sean cada vez más respetados y las empresas sean responsables de las violaciones de derechos humanos cuando se prueba su responsabilidad. Efectivamente, esos principios son, como dijo Diego, lo voy a decir en otras palabras, voluntarios. Han sido concebidos por Naciones Unidas. El debate sobre este tema de empresas multinacionales o empresas en general, porque también concierne empresas nacionales, así es, y derechos humanos, es un tema que nació antes del nacimiento del Consejo. Ya en la precedente Comisión de Derechos Humanos este debate estaba iniciado, y se han seguido creando mecanismos para tratar de alentar a estos principios para que sean asumidos de forma voluntaria por las empresas y por los estados, porque de lo que se trata es que esos principios sean recogidos por leyes nacionales en los países en general, y entonces sí, esas leyes van a constituir un marco jurídico coercitivo. Es decir, que si las empresas multinacionales o nacionales violan esos principios, va a haber una persecución penal. Entonces hace falta un consenso. Hay países que avanzan más lentamente que otros. Todos los países tienen que dialogar con las empresas que están ya instaladas o que se quieren instalar en esos países, y los grados de desarrollo de la asunción de estos principios es desigual en los países. Sin embargo, impera esta división en dos aguas, se puede decir, en que hay países que quieren un instrumento internacional coercitivo que permita homogeneizar lo ya existente en los países nacionales. Hay un inicio de discusión en este momento dentro del contexto de Naciones Unidas para crear una suerte de convención internacional, y hay otros que dicen que no, que el mejor camino es el camino de el respeto voluntario de las multinacionales. Los paraísos, los papeles del paraíso, como se les llama a los Paradise Papers, han ayudado a esto porque han puesto en evidencia de nuevo violaciones de los derechos humanos de las empresas dentro de los países, sobre todo en temas de extracción minera, porque aparecen necesidades nuevas de ciertos minerales que antes
no eran tan imperiosas, ahora aparecen como muy importantes para los desarrollos tecnológicos que están previstos, los automóviles eléctricos, y el abandono de la energía nuclear, Claro. etcétera, etcétera. O sea, crear los instrumentos alternativos para que las poblaciones tengan los insumos para vivir, generan necesidades, y esas necesidades son asumidas por empresas que van a buscar esos minerales donde están. Y ahí, en la explotación de esos minerales, hay que respetar ciertas reglas. Recuerdo solamente una para empezar el debate, que si esos minerales están en tierras de poblaciones indígenas, existen ya disposiciones de la Organización Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, donde tiene que haber una decisión de esas poblaciones indígenas, si esas tierras están reconocidas como pertenecientes ancestralmente a dichas comunidades, tiene que haber un reconocimiento de la existencia de ese fenómeno, y las poblaciones indígenas tienen que ser informadas y tienen que dar el visto bueno para la explotación de esos minerales. Lo que se llama el consentimiento previo, libre e informado. Previo, libre e informado. Y vos mencionabas a las empresas mineras, pero efectivamente hay otra serie de abusos que pueden cometerse en otros ámbitos de empresas. Por ejemplo, las empresas dedicadas a los textiles se ha demostrado en el pasado con serias violaciones a derechos laborales. Es decir, la problemática es de mucha preocupación, de interés global, y es por eso que año con año cada vez más este foro sobre empresas y derechos humanos atrae no solo a las organizaciones de derechos humanos que vienen de alguna forma a presentar situaciones contra las empresas, pero también atrae cada vez más a empresarios de alto nivel. Y se supone que para este foro que empieza el lunes van a haber varios representantes de la famosa lista de Forbes de las 500 empresas y consorcios más grandes del mundo. Por lo tanto, me parece que el avance que ha tenido el foro empieza a elevar cada vez más el perfil de este espacio de discusión, y empieza a poner a las empresas en una posición en donde deben, de cierta forma, explicar qué es lo que están haciendo para proteger los derechos humanos. Y el tema de este foro se trata de cómo crear los negocios, o cómo crear que los negocios sean una fuerza positiva de cambio a favor de la lucha contra los abusos de los derechos humanos. Y las empresas, algunas vendrán con modelos que han implementado para tratar de subsanar los daños, y otros casos presentados primordialmente por organizaciones en donde se demuestra que las empresas no hicieron planes de debida diligencia, y los abusos respecto de violaciones de derechos humanos fueron cometidos y no han sido reparados. Sí. Hay muchísimos casos así, y América Latina es una región plagada de esos casos, Juan. Está no solamente en la explotación minera, como yo lo he dicho, sino también en la explotación agrícola. Uno cree que porque hay disposiciones contra el trabajo infantil ha sido erradicado de todos los lugares. En América Latina todavía existen. ¿Por qué? Porque se va a buscar la mano de obra en el lugar donde están las plantaciones. Yo lo vi en un reportaje en Ecuador con respecto a la banana, que ya está erradicado el trabajo infantil, pero en ciertos lugares todavía no. ¿Por qué? Porque lo más simple, lo más fácil es buscar la mano de obra en el lugar, y en el lugar hay menores y se los explota. Por otro lado, se está viendo también una conexión, y hay muchos gobiernos que están muy preocupados en el tema de las olas migratorias que vienen hacia Europa. ¿Por qué? Porque las poblaciones de África, por ejemplo, no quieren trabajar en la explotación minera en las condiciones que le plantean esas multinacionales. Prefieren, porque lo han visto en la televisión, intentar atravesar el Mediterráneo y venirse a buscar un trabajo en Europa donde hay mejores condiciones. Más digno. Entonces, esas multinacionales lo que tienen que hacer es cambiar las condiciones de trabajo para que esas poblaciones que quieren emigrar hacia los países ricos se queden en el lugar. Vean como oportunidad quedarse. Vean como oportunidad quedarse, y no, como se ven en todos los reportajes,
de que las condiciones de trabajo son terriblemente violatorias de cualquier derecho mínimo de salario para sobrevida, y no solamente estoy hablando de África, estoy hablando de los países árabes ricos que traen mano de obra de países asiáticos pobres y los explotan. Los Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita traen mano de obra barata, la ponen en cantones cerrados donde no entra nadie, les pagan paupérrimamente y consiguen que el costo de los trabajos que están haciendo de explotación sean menores. Problema que también se ve dentro de la Unión Europea. Se habla mucho de la floreciente economía alemana, pero hay que ver, en la explotación agrícola de Alemania, la mano de obra es búlgara, rumana, etcétera, etcétera, en condiciones que están por debajo de los estándares europeos. Por tanto, la problemática es global, y las empresas tienen que ser conscientes y no aceptar de prestarse a ese juego. Bueno, dicen, para conseguir un producto a tal precio tenemos que pagarle esto que es insuficiente a la mano de obra, y ahí hay que levantar la exigencia para que la mano de obra pueda tener una remuneración correcta. Mira, y en el foro hay varios temas que ya se han trazado. Hay más o menos 60 reuniones temáticas a lo largo de 3 días que va a durar el foro aquí en Ginebra, en Naciones Unidas. Pero hay 3 temas que me llaman mucho la atención de enfoque que tendrá el foro en esta ocasión. La primera es cómo las empresas se pueden levantar contra fenómenos como la xenofobia y la discriminación, es decir, cuál es el rol de las empresas en luchar contra esos fenómenos. Luego, cuál es el rol de las empresas en proteger los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Vos ya mencionabas la problemática de cuando hay empresas extractivas que están en territorios indígenas, cuáles son los procedimientos a seguir por medio del convenio 169 de la OIT. Es decir, ese va a ser un tema central porque hay muchísimos casos que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas Multinacionales ha recibido respecto de violaciones contra pueblos indígenas y violaciones contra las disposiciones de la OIT. Y por último, el tema que quiero resaltar es cómo las empresas también tienen un rol en la protección de los defensores de los derechos humanos. Porque uno de los fenómenos que hemos visto de forma creciente en América Latina, Guatemala es un ejemplo claro de ello, es cuando hay una conflictividad en torno a una empresa, la instalación de una empresa, por ejemplo, en una comunidad indígena, son defensores, líderes comunitarios, que les podríamos llamar en términos generales defensores de derechos humanos, quienes asumen la tarea de enfrentarse a carne propia, por así decirlo, a las empresas, sin que el Estado esté jugando un rol de protección. Por lo tanto, las empresas tienen que incluir dentro de sus planes cómo proteger que los derechos de los defensores de los derechos humanos sean protegidos para que cuando hayan indicios de violaciones pueda haber espacio para la denuncia y el tratamiento de esas violaciones. No, claro, y las violaciones, por ejemplo, de principios ecológicos. Si hacemos un análisis histórico, una mirada histórica, lo que ocurría en época de las dictaduras militares y lo que ocurre ahora que estamos bajo gobiernos democráticos. Los gobiernos democráticos que tienen una cierta legitimidad, en base a esa legitimidad, se permiten hacer cosas que las dictaduras no hacían, porque temían los levantamientos de la gente. En cambio, ahora con la legitimidad democrática se generan situaciones de explotación que antes no se daban. En América del Sur, todo el problema de los glaciares y todo eso, lo han hecho la presidenta Bachelet de izquierda en Chile y la presidenta Cristina de Kirchner en Argentina. Y han dado explotaciones mineras a multinacionales en condiciones
atroces que ya han sido denunciadas en los parlamentos de esos países, etcétera, etcétera. Eso no osaron hacerlo las dictaduras, lo hacen los gobiernos democráticos. Y en ese contexto aparecen los defensores de los derechos humanos. Claro. Muchos de los defensores que eran parlamentarios y qué sé yo, han sido raleados de las listas electorales de los partidos tradicionales para que no vengan a molestar, para que se consolide el tipo de explotación que viola los principios de derechos humanos, y si la ecología es uno de esos derechos humanos, lo cual hay una implicación de esos defensores que es muy importante, porque sin esos defensores, sin esos líderes, como vos decías, no puede haber una organización de la oposición, Claro. de la protesta pública, legítima, pacífica. Que es un derecho. Que es un derecho. Ese es el problema. Ese es el tema. Así que las empresas tienen un rol que jugar allí. Juan, quiero regresar a un aspecto que mencionabas al principio, y es que en Naciones Unidas, por un lado tenemos el Foro sobre Empresas y Derechos Humanos, en donde vienen a dialogar, a compartir experiencias, pero no es un espacio de denuncia, eso es importante decirlo. Y por el otro lado, vos mencionabas que hay un grupo de estados que desde hace algunos 2-3 años ha iniciado un proceso de discusión sobre la posible creación de un instrumento jurídicamente vinculante, una convención. Estos estados ven aparentemente que los principios rectores no son suficientes y por lo tanto habría que tener un instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional. A mi parecer, hay procesos paralelos que no están teniendo necesariamente una conexión entre unos y otros. Y lo interesante allí es que como las empresas han preferido fortalecer el Foro sobre Empresas y Derechos Humanos y alejarse por completo de la discusión sobre un posible instrumento jurídicamente vinculante. Hay una competitividad entre las dos propuestas y muchas empresas están tratando de fomentar los principios rectores que se han asumido masivamente de forma tal que haga innecesario el instrumento vinculante. Y ahí tenemos que recordar que estos principios rectores fueron creados y están avalados por el Consejo de Derechos Humanos. Ya saben todos que el Consejo de Derechos Humanos son 47 estados que se eligen anualmente por el voto secreto de la Asamblea General, que se van renovando anualmente, y ahí, en ese Consejo de Derechos Humanos, existen los instrumentos para dar seguimiento a los problemas que el Consejo considera de violaciones de los derechos humanos importantes. En este caso, el tema de los derechos humanos y las empresas multinacionales cuenta con el seguimiento de 5 expertos. Un grupo de trabajo. Es un grupo de trabajo. Un experto por zona geográfica en que se divide la ONU. Y ahí pueden llegar denuncias. Ahí pueden llegar. Ahí pueden llegar denuncias donde las personas, los grupos de personas, los estados pueden denunciar a empresas extranjeras a ese estado, que han venido empresas a explotar y cosas, recursos mineros o lo que fuera. Y es importante porque ese grupo se pronuncia sobre las denuncias y tiene que rendir informe anualmente al Consejo de Derechos Humanos sobre el seguimiento global de lo que pasa en el planeta, y además, como cada año todos los grupos de trabajo existentes y los relatores eligen un tema para darle seguimiento, también tienen que rendir un informe temático. Un informe temático una vez al año. Por tanto, hay mecanismos y hay que saber aprovechar inteligentemente esta competencia entre la evolución del instrumento coercitivo y la evolución del instrumento voluntario. Cuanto más apoyo tenga el instrumento voluntario, menos apoyo va a tener el coercitivo. Pero a lo que a nosotros nos interesa es que se avancen en los derechos humanos. Tenemos que apoyar las cosas positivas que están haciendo el grupo de trabajo dentro del Consejo de Derechos Humanos y también dentro del Consejo de Derechos Humanos, porque es un mecanismo del Consejo,
también estar atentos y apoyar la evolución del instrumento coercitivo. Y han habido avances porque hay países, como se ha podido ver en los foros, en las ediciones del foro en los años pasados, hay países que han venido, hay estados que han venido a presentar sus planes nacionales de empresas y derechos humanos, que es, digamos, la forma como los estados pueden asumir los principios rectores. Hay algunos países en América Latina que están avanzando en la definición de su plan de empresas y derechos humanos. Hay países europeos que también han dado pasos importantes al respecto. Uno de ellos, y el ejemplo más prominente, es el caso del Reino Unido, que tiene un plan nacional de empresas y derechos humanos. Y también Suiza, el país que es huésped, digamos, de las Naciones Unidas aquí en Ginebra. Suiza tiene un plan nacional de derechos humanos que está intentando perfilar e implementar. Y esta dinámica sobre las empresas y derechos humanos atañe mucho a Suiza, porque hay muchas empresas que tienen su sede aquí, pero que luego van a otras regiones del mundo y causan ciertos destrozos. Y luego está la discusión de cómo hacer responsables a esas empresas que no están legalmente inscritas en el país donde ocurren los destrozos, pero que están inscritas en un país como Suiza. Y hay ya una iniciativa en este país desde hace 2 años de crear una suerte de ley para obligar a las empresas a que sean, digamos, responsables de los abusos que cometen. Está en el debate parlamentario actual y lo que hay que saber es que el 30% de la gran explotación minera en el mundo se administra desde Suiza. Por tanto, son empresas suizas que, en el caso de violaciones de los principios de derechos humanos y empresas transnacionales, son empresas que tienen una responsabilidad política, que tienen su base aquí y que estarían cubriendo violaciones de los derechos humanos. Y en las últimas revelaciones de los Paradise Papers, la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, salió diciendo de que ha llegado la hora de crear reglas obligatorias para las multinacionales. Claro. Y las multinacionales no han dicho que no. No, ha habido debates, no. Ha habido debates en la televisión, han venido sus representantes, es muy interesante lo que está pasando en Suiza en este momento. Mira, y para ir cerrando esta plática sobre el próximo foro de empresas y derechos humanos, hay 2 temas que también me llaman mucho la atención que se discutirán en los próximos días a partir del lunes. La primera tiene que ver con el rol de los bancos en todo caso, en términos ideales, en no prestar dinero, digamos, planes financieros a empresas que puedan ser acusadas o que estén señaladas de cometer abusos de derechos humanos. Digamos, ¿cuál es el rol del sistema bancario en velar porque su dinero no se utilice, digamos, para actividades que puedan poner en riesgo los derechos humanos? Ese va a ser un tema sumamente importante y me parece que es una arista que hay que seguir explorando. El sistema financiero, el sistema bancario, que es el que pone a disposición los recursos, ¿qué rol puede jugar para prevenir que los abusos ocurran? Y el último es cómo evitar todos los abusos ligados a los llamados mega eventos deportivos. Las Olimpiadas, ahora los Juegos Olímpicos de Tokio se van a discutir de forma específica durante este foro, pero vemos de forma recurrente que cada vez que hay la preparación de mega eventos deportivos como las Olimpiadas o como el Mundial de Fútbol, hay un conjunto de empresas que ofrece una serie de servicios, pero que eso implica en muchos casos la inobservancia de reglas laborales y la comisión de otro tipo de abusos que puedan poner en riesgo los derechos humanos de muchísimos actores, mismo de comunidades locales que reciben esos mega eventos deportivos, como de las empresas que traen a trabajadores migratorios para hacer los trabajos. Son 2 temas que en principio se ven un poco lejanos, pero que tienen mucho impacto en el mundo porque son recurrentes, digamos, sobre todo este tema de los mega eventos deportivos.
Sí, yo quisiera agregar un par de cosas que me quedaron en el tintero. Hablé del trabajo infantil, que no está totalmente erradicado en el mundo, y de dos convenciones que existen. Una en la OIT, que es sobre el trabajo doméstico, que es importante que los países asuman esa convención de la OIT concretamente para que la gente, que es una masa de trabajadores enorme en todo el mundo, tenga condiciones dignas de vida. Y por último, hay una convención en Naciones Unidas y que es también, bueno, voluntaria para los países que la ratifican, pero es para los trabajadores migrantes. Que hay derechos. Y el Consejo recibió la visita hace unos meses atrás, hace unos 5 meses, del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y planteó la necesidad de fijar elementos, reglas, para que la acogida de los trabajadores migrantes, ya sea en tránsito o en forma definitiva, se haga en base a los principios de justicia, a los estándares de justicia social. Por tanto, hay debates abiertos, hay países que los apoyan en el sentido de avanzar y de crear derechos. Por tanto, los trabajadores migrantes, la convención se ratifica en Nueva York, pero el comité que vigila el cumplimiento de la convención se reúne aquí en Ginebra, o sea que hay, y la OIT tiene su sede aquí por el trabajo doméstico. Por tanto, creo que hay trabajo para darle seguimiento periodístico. El trabajo doméstico es importante porque todos esos trabajadores explotados concretamente van a comer a algún lugar en la mitad de la jornada, etcétera, etcétera, y ahí también hay trabajadores que les preparan la comida y también súper explotados. Por tanto, es una cadena de sobreexplotación donde hay niños, donde hay menores. Y bueno, ya sabemos la migración, todo el fenómeno que ha desencadenado en los últimos años a partir de los levantamientos en los países, lo que fue llamada la primavera árabe, que al llegar al fracaso de esa primavera árabe, porque terminó la guerra en Siria, terminó con un enfrentamiento muy grande en Libia, las masas asalariadas están libradas a su propia suerte y entonces se generan estas corrientes migratorias en la cual el Mediterráneo se transforma en una especie de cementerio, de fosa. Entonces lo que hay que hacer es que esa gente no se movilice de esa manera, sino generar condiciones para que las multinacionales puedan realizar el trabajo de la búsqueda de minerales y de elementos para nutrir a las poblaciones, pero que los trabajadores, los derechos humanos, pero los trabajadores que lo hagan sean respetando las reglas de derechos humanos que ya existen o que podrían existir con la convención coercitiva que también está en fase de discusión. Bueno, Juan, veremos a partir del lunes, repito, el lunes Naciones Unidas en Ginebra empieza la 6ª edición del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos. Va de lunes hasta miércoles, más de 60 reuniones temáticas habrán, es una agenda intensa y nosotros desde 3 puntos intentaremos darle una cierta cobertura a los temas que puedan ser de interés para nuestra audiencia, sobre todo en América Latina. Así que bueno, nos despedimos en esta ocasión. Muchas gracias, Juan, por todos tus aportes. Le enviamos otra vez un saludo a Gabriela desde aquí de Ginebra. La esperamos la próxima semana. Y muchísimas gracias por compartir este vídeo a personas que ustedes consideran que puedan estar interesadas en esta temática que, como vemos, tiene muchas aristas y muchas implicaciones en el campo de los derechos humanos. Sí, sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil, que son los encargados de velar por el respeto de estos principios. Claro.